Y YouTube. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los que se conectan una vez más. Qué gusto saludarles a todos. Y el día de hoy, como saben, traemos un tema, como siempre, bien interesante, que es el riesgo de suponer. Yo creo que esta es una palabra que utilizamos muy frecuentemente, decir yo supongo que, o se suponía que, son frases y cosas que normalmente utilizamos con mucha naturalidad, y la realidad es que muchas veces cometemos grandes errores y grandes equivocaciones por tomar decisiones en base a nuestras suposiciones. Y primero que nada, ¿qué es suponer? La palabra suponer, me voy a apoyar con algunas notas, dice es considerar como verdadera o real una cosa a partir de ciertos indicios o señales sin tener realmente la certeza completa de esos eventos. Entonces, supongo que con la información que yo tengo, estoy totalmente clara y tengo todos los elementos para tomar una decisión, o para tomar una acción, o para emitir una opinión. Entonces ahí es donde viene la palabra juicio. Creemos tener toda la información y empezamos a juzgar. Entonces, lo que es una cosa que es real, tenemos dos cosas, que son los hechos y los juicios. Los hechos son cosas que definitivamente no podemos negar. Por decir, está lloviendo. Todos estamos de acuerdo que está lloviendo, no hay manera de negar que hay agua cayendo, que está lloviendo, que estamos realmente recibiendo agua en ese momento del cielo. Está lloviendo, no hay manera de negarlo, eso es un hecho. Y es un hecho que es comprobable y que no hay manera de negar. Sin embargo, viene después el juicio. Y el juicio es donde dice alguien, qué bárbara, es una tormenta, está lloviendo tremendamente, es un aguacero enorme. Y hay quien dice, oye, no está lloviendo tanto, está chispeando apenas. Entonces, donde entra nuestra interpretación, es justamente donde cambiamos la realidad. En el momento en el que nosotros interpretamos un hecho, es justamente donde viene el juicio. Entonces, el juicio es lo que me lleva a veces a pensar diferente que alguien más, a percibir la vida diferente que alguien más, y el juicio que emitimos a veces es injusto. Por eso dicen que para hacer un juicio necesitas todo un proceso, y este proceso es precisamente del que quisiera hablar. Y no precisamente por ser abogada, porque conozco todo el proceso, no es que lo aplique, no es que ahora haga eso como profesión. Sin embargo, sé que para emitir un juicio justo, y aún ahí a veces nos podemos equivocar, necesitamos información. Entonces, yo quisiera platicarles un poco acerca de lo que llamamos la escalera de inferencia. Esta escalera es un proceso que describe el psicólogo Chris Argyris, y él, por ejemplo, nos habla de todo lo que esta escalera implica. Entonces estamos hablando de esta escalera en donde estamos elevándonos despacio, sin darnos cuenta, tomamos la información, decimos unas personas, el hecho es que sí está lloviendo, todos lo podemos aceptar, pero el juicio es que está lloviendo mucho o está lloviendo poco. Y realmente podemos hacer juicios tan severos que puede crear conflictos en donde las opiniones son tan distintas y no tenemos ni siquiera la información completa. ¿Por qué? Porque son interpretaciones. Entonces, en esta escalera, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo quedé de verme con alguien ahorita que me iba a ayudar con el sonido. Y resulta que llegamos a la hora y llega la hora y la persona no llega. Tengo la información, la percibo, la recibo. El hecho es que la persona no llegó. Son las 6:30 de la tarde y la persona con la que yo quedé no llegó a verme. Entonces, empiezo yo con los datos que logro captar y obviamente selecciono algunos. Y no me pongo a pensar todas las cosas que pueden haber ocurrido. ¿Por qué? Porque estoy enojada, porque estoy nerviosa. Imagínense que yo tenía una reunión y que realmente iba a empezar con mucha gente y yo dependía de esta persona. Entonces es donde empiezo a hacer supuestos y le agrego la emoción. Seguramente a esta persona no le importa lo que yo hago. O sea, inmediatamente entra la interpretación.
A esta persona no quiere saber realmente lo que yo estoy haciendo, no le interesó, ni siquiera me llamó, ni siquiera tuvo la delicadeza de avisarme que no iba a llegar. Ya son 15 minutos más, definitivamente que a esta persona no le importo. La emoción es de enojo. Créanme que no hay un enojo sin que haya una interpretación. O sea, yo tengo que interpretar el evento para que venga un enojo. Entonces yo estoy interpretando desinterés, estoy interpretando una apatía, estoy metiéndole una emoción enorme y obviamente que hay una persona implicada. Y entonces empiezo a sacar conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que saco? No le importo, no le interesa lo que yo hago, definitivamente que no ha de ser mi amiga. Yo pensé que era mi amiga, yo pensé que realmente yo le interesaba, le importaba. Y empiezo a adoptar conclusiones, ¿sabes qué? Y empiezo a adoptar las creencias. Cuando alguien no viene, cuando alguien no me llama, cuando alguien no se acerca, ¿qué interpretación le das tú? ¿Cuál es la creencia que tenemos? No le importo, no le intereso, simplemente, ¿sabes qué? Mejor me alejo. Y es más, ya no le voy a volver a hablar. Es más, la voy a sacar del Facebook, la voy a cortar del WhatsApp. Ya no me interesa su amistad. Hicimos una bola de interpretaciones increíbles alrededor de el hecho de que alguien no llegó. O cuando alguien no me saluda. Imagínense que ustedes saludan a alguien y alguien no le saluda. ¿Qué es lo que pasa con esta escalera? Necesitamos aprender a frenar antes de llegar a esta interpretación y a esta emoción. Y la única manera es averiguándolos. Y yo quiero contarles aquí, que bueno que ahorita ya se está escuchando, parte de una experiencia que tuve yo en mi infancia. Ustedes saben, con mi cardiopatía, a mí me llevaban constantemente al médico. Yo tenía esa información. Yo desde muy pequeña, desde muy pequeña, 3, 4, 5 años, 6 años, que ya tengo toda la memoria, recuerdo que mis papás me llevaban al médico y me llevaban al médico. Y nada más me llevaban a mí. Muchas veces íbamos a la Ciudad de México, me internaban varios días y regresaban. En ese tiempo no había mucha información, los papás tampoco te explicaban mucho, simplemente vamos al médico y se acabó. La información yo la tenía, empecé a seleccionar la información, o sea, a mí me llevan, a mis hermanos no. ¿Qué fue lo que yo pensaba de chica? Y si los digo con el corazón en la mano porque así fue, yo pensé que yo me estaba portando mal, que era una especie de castigo, que era una especie de regaño, porque decía yo, ¿y por qué no llevan a mis hermanos y nada más me llevan a mí? ¿Qué es lo que hice mal? Voy a tratar de no hacerlo para que ya no me lleven. Entonces empieza a haber una interpretación de que yo soy aquí la niña, la traviesa, obviamente, aparte de que era increíblemente traviesa, el título se me quedó. Era traviesa, era grosera, era demasiado intolerante a veces, contestona, todas estas cosas que iban relacionadas con un supuesto que yo hacía, de que yo me portaba mal y por eso me regañaban de esa manera. Yo me sentía mal. Hasta que llegó un momento en el que, ¿qué fue lo que hice? Tuve que preguntar. Pero esto fue hasta que tenía 8 años. Toda mi infancia, vaya, muchos años, yo realmente llegué a interpretar, llegué a suponer que mis papás a mí me llevaban al médico porque algo estaba haciendo mal, porque yo no terminaba de entender por qué no se llevaban al resto de la familia también. Yo tenía otros 2 hermanos y luego una tercera que tampoco la llevaban al médico. Entonces finalmente terminé preguntando a los 8 años, bueno, ¿por qué me llevan al médico? ¿Cuántas veces nos tardamos años en hacer esta pregunta? ¿Por qué nunca me contestaste? ¿Por qué nunca llegaste? ¿Y saben qué había pasado con esa persona? Con la persona, no el caso de mis papás, con la persona que no llegó aquí. Lo que pasó es que se le fue la luz, no tenía manera de comunicarse, se quedó sin teléfono, tuvo un accidente. Todas las cosas que se puedan imaginar, no las pensamos en ese momento porque solamente pensamos en lo que me afectó. Así estuve yo muchos años. Hasta que llegó un momento que pregunté y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un problema de corazón y la manera de que estés bien es trayéndote al médico. Qué importante es esa información. Ya lo platicábamos en alguna otra sesión. Qué importante es dar la información, pero cuando no nos la dan, y yo estoy interpretando, porque a veces la gente supone
Es como el señor que tú dejas la bolsa de basura en la entrada y supones que tu esposo cuando salga se la va a llevar y la va a tirar. Y él supone que tú la dejaste ahí porque vas a meter más cosas en la basura, en la bolsa. Y esos supuestos nos llevan a unos problemas tan serios que realmente llegan inclusive a haber hasta rupturas. Entonces, pregunté acerca de mi situación del corazón y empecé a tranquilizarme. Empecé a entender un poco. Empecé a darme cuenta que no se trataba de que mis papás fueran malos conmigo o que nada más me regañaran a mí. Empecé todo este juicio de valor a tener un sentido. Pero las creencias que se forman por muchos años, el hecho de sentir que alguien que te lleva al médico es porque seguramente hiciste algo mal, toma a veces años. Son creencias que tenemos instaladas y creencias que a veces nos las da la sociedad, nos las da la manera en la que interpretamos el mundo. Entonces tenemos que frenarnos para buscar hechos antes de sacar conclusiones. En toda esta escalera de la que estábamos hablando, ¿en qué momento es el momento ideal para frenar? En el momento en donde tú vas a decir, a esta persona no le importa, o a mí mis papás me están regañando. Claro, yo estaba muy pequeña para hacer este juicio, para hacer todas estas preguntas. Estás asustado, no necesariamente vas a poder hacer todo esto cuando eres pequeño, pero a esta edad estoy prácticamente convencida que todas las personas que estamos aquí perfectamente podemos hacer este cuestionamiento y decir, a ver, vete 2 escaleras atrás, probablemente algo pasó. Pues sí, nada más que fíjate, ahora qué voy a hacer yo con toda esta situación que nadie oye, por decirlo así. Bueno, pues busca soluciones, pide a la gente que te espere, toma un poco de paciencia, pide paciencia, trata de buscar la comprensión de la gente, antes de hacer el juicio de que a esta persona no le importó. Entonces necesitamos aprender a frenar y muchas veces, ¿saben qué? Llegamos a este punto al final donde ya tomamos acciones de colgar el teléfono, sacar a la persona de tu lista de amistades, tomar acciones realmente, terminar una relación inclusive, dañar relaciones seriamente por no habernos sabido frenar. Y muchas veces llegamos al tope de la escalera y ya tomamos decisiones, es sumamente riesgoso. Entonces hay que romper esa escalera, hay que frenar esta escalera antes de sacar una conclusión. Es importante frenar definitivamente antes de interpretar. Nosotros hacemos interpretaciones, tenemos que trabajar en este proceso, es algo a lo que yo les invito, a trabajar la parte de interpretar los hechos. Porque en el momento en el que interpretamos, evidentemente en ese momento estamos ya emitiendo un juicio. Y es un juicio de valor muchas veces, no siempre, pero muchas veces es injusto. Y una cosa distinta, porque yo sé que hay gente aquí que tiene una gran intuición, gente muy intuitiva. Eso es diferente, porque una cosa es que tú compruebes que tu intuición tenías razón y le hagas caso a tu intuición cuando sabes que muchas veces vas a tener la razón, está bien, pero otra cosa es tomar decisiones sin intentar primero comprobarlo. Muchas veces la intuición no falla, pero una gran mayoría de las veces no tenemos toda la información, no tenemos realmente la manera de comprobar. Entonces, cuando viene la emoción, esa emoción de decir, no me importa, no le importo a esta persona no me saludó porque es muy grosera, porque además empezamos ya a hacer juicios de valor muy fuertes. Es una persona grosera, es una persona que realmente a la gente la trata muy mal. Esto es algo muy normal en ella, que no haga esto. Y empezamos ya a generalizar porque son nuestras creencias. Y necesitamos frenar. Entonces, ¿a qué es a lo que yo les quisiera invitar el día de hoy? Necesitamos aprender a comprobar antes de hacer un supuesto. Porque las suposiciones realmente nos pueden llevar a una interpretación tan grave que podemos tomar decisiones muy equivocadas. Entonces, ustedes lo saben, hay momentos en que podemos llegar a romper relaciones, podemos llegar a simplemente destruir acciones o situaciones solamente por no tomarme yo la molestia de preguntar.
¿Por qué no preguntamos a veces? ¿Por qué no preguntamos? Porque muchas veces tenemos miedo a la respuesta. Porque a veces nos da miedo a molestar. Porque a veces muchas veces es miedo. Y otras veces es porque es más fácil hacer un juicio. Si tienes dudas, pregunta. Si no sabes la respuesta, insiste. Una vez, porque la realidad es que suponer es una pregunta sin respuesta. Eso es suponer. O sea, tú tienes una idea, pero nadie te respondió y tú ya tomaste una decisión. Hay que frenar esta escalera de la inferencia sin haber comprobado. Muchos de ustedes han oído hablar ya de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz habla mucho de este tema. Uno de los 4 acuerdos de los que él habla es precisamente no suponer. ¿Por qué? Porque el suponer, creemos realmente nuestras suposiciones. La mente no sabe distinguir entre una suposición y una realidad. Esto es, para la mente es una realidad y para nosotros son hechos reales que los tomamos como ciertos. Y finalmente él habla de algo bien interesante que es el veneno emocional. Ustedes han oído hablar de esto. O sea, en el momento en el que le metemos esta emoción, esta interpretación nuestra, en donde ya empezamos a tomar decisiones y sentimos que a las personas no les importamos o que alguien nos quiere lastimar o algo así grave, lo único que estamos haciendo es meter veneno emocional. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces esto también lo hacemos cuando damos un consejo. Hay que tener mucho cuidado. Si una persona nos comenta cierta información y nosotros hacemos la suposición con la información que nos dieron y en el momento en que le decimos, ¿sabes qué? Lo que está pasando es esto. A esta persona no le interesas, a esta persona no tuvo ni siquiera la atención de llamarte, de avisarte, no te saludó porque simplemente eres alguien que le da pena que te vean con ella o le da pena que sepan que eres tu amiga. ¿Cuántas ideas no nos metemos en la cabeza? Y lo único que logramos realmente es inyectar veneno emocional en esa persona con la que estamos hablando o inyectárnoslos a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando inyectamos este veneno emocional? Es bien difícil desinfectarnos y sacarlo. Porque luego a veces, cuando te das cuenta que te equivocaste, viene a veces el orgullo. Y esta emoción era tan fuerte que dices, bueno, pues si no me enojé por eso, por alguna otra cosa tenía yo que enojarme. Entonces, si no se merecía esto por una cosa, era por otra. Y todo esto lo escalamos a un nivel que rompemos relaciones, rompemos sobre todo, ¿saben qué es lo más importante que rompemos? La armonía interior. Rompemos esta paz interior que puede ser que nos quite una suposición. Entonces, suponer realmente, dice Miguel Ruiz, suponer desgasta. Y lo hacemos normalmente, esto es algo de manera inconsciente. No es algo que estemos realmente todo el tiempo conscientes de lo que está sucediendo. Esto es algo inconsciente, no nos damos cuenta, pero habíamos hablado en otro momento también de lo importante que es gestionar estas ideas. Y yo lo que los quiero invitar es a gestionar estas ideas antes de subir la escalera, antes de meterle una emoción, sobre todo antes de meterle este veneno emocional, que es una emoción desgastada, una emoción negativa, una emoción que no te va a traer nada nuevo, aunque tengas toda la razón. Si tenías toda la razón, bueno, tenías razón, terminas esa relación, pero sin tener que llevarte todo este enojo que realmente nos desequilibra totalmente y sobre todo nos quita la paz. Y muchas veces, dice Miguel Ruiz, tenemos miedo a pedir respuestas porque suponemos. Ya, ¿para qué pido una respuesta si yo ya sé la respuesta? Yo ya la conozco, yo ya sé que eso es. Y saben que es bien peligroso. Y yo creo que esto es algo que nos ha pasado mucho con esta falta de comunicación. Y yo les quiero poner el ejemplo, y díganme si no es verdad, con el WhatsApp. Imagínense ustedes que le dicen a una persona, se los voy a decir de la manera en que lo escribí. Yo escribí, no te preocupes, ya lo resolví, ya no tiene caso que vengas, no te preocupes, ya está resuelto. Pero imagínate que alguien lo lee, no te preocupes, yo ya lo resolví, ya no tienes que venir, ya no tienes nada que hacer aquí, casi. La interpretación de un escrito es tal que puede realmente, hay momentos en el que el solo hecho de escribir, no gracias, puede ser para alguien una grosería porque lo leyó y lo interpretó.
Saludos a toda la gente que está entrando, gracias. O sea, traten de ponerme un ejemplo, me encantaría que me pusieran algún ejemplo en donde ustedes escriben con una emoción. No te preocupes, estoy muy bien, gracias. Ya, no te preocupes, en serio. Cuando la gente lo lee, no te preocupes, estoy muy bien, ya, ¿qué te apura? Pero con sarcasmo. Y hay quien lo lee con sarcasmo y hay quien lo lee con amor. El WhatsApp es increíblemente impersonal para comunicarnos, es muy cómodo. Es muy cómodo para comunicarnos, pero hay muchos otros medios y uno de ellos es que hemos dejado de hablar y de preguntar. Y una de las cosas que yo hago, si es que tienen que comunicarse por WhatsApp por cualquier razón, es, si tienen duda, a ver, ¿cómo? No entendí. ¿Estás queriendo decirme esto? No, ¿cómo crees? No eso, te estoy diciendo que ya vino fulanito y muchas veces, sobre todo los hombres, a veces son muy parcos. Y la respuesta es sí, no, oye, ¿necesitas algo? No. ¿Es seguro? Sí, gracias. No, ¿sabes qué? Es bien grosero conmigo. Y el hombre a lo mejor está ocupadísimo con una llamada o está trabajando o está cocinando, yo qué sé. Y nosotros nos llevamos la interpretación de no, gracias, y ahí nos quedamos. Realmente en el WhatsApp hemos tratado de suplir las emociones con emoticones. ¿Se acuerdan que platicábamos en alguna ocasión acerca de escribir para sanar? Realmente esto nos ha quitado esta manera tan valiosa que tenemos de las palabras, de comunicarnos. Yo les invito a que no supongamos y realmente aprendamos a preguntar, a observar, ¿cómo les diría? A realmente comprobar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué conclusiones podría decir yo? ¿Cómo le podemos hacer antes de las conclusiones? Yo les invito a respirar. Esta parte que decían en los anuncios muchas veces, cuenta hasta 10 y respira, y bueno, es cierto. A ver, no llegó esta persona a mi casa. Así, ahorita ustedes lo acaban de ver, lo acabamos de vivir, las personas que estuvieron en Facebook y en Instagram. Por supuesto que te ponen nervioso, bueno, no está escuchando nadie. Planeamos esta transmisión con toda una semana de anticipación. Llega el momento en el que, oye, estoy hablando, no escucho y no siempre estoy viendo el chat. Gracias a Dios aquí había alguien que me dijo, no se está escuchando. Y yo pude ver, como una vez me sucedió ya, que sabes que interrumpe todo porque qué pena, o simplemente esperar, respira profundo, trata de solucionar. Va a haber muchos momentos en la vida en que vamos a tener información que nos asusta, información que realmente nos paraliza. No supongamos, es como cuando el médico, hace poco le pasó a mi hermana que el médico le dice, oye, ya tenemos tus exámenes, pero necesitamos que vengas. Híjole, lo primero que pasa por la cabeza son todas las ideas, toda esta escalera la subió hasta arriba, ya interpretó, ya le puso emoción, ya sacó sus conclusiones y ya tomó decisiones. Y ella ya se imaginaba una situación grave. ¿Qué fue lo que pasó? Que el doctor se lo quería decir en persona y pues simplemente cobró la consulta. No había nada grave. Todo estaba perfecto. Pero muchas veces nos detenemos en eso y imagínense cuántos días o cuántas horas nos pasamos con este veneno emocional, esperando una respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento ya no puede preguntar. Por eso es tan importante aprender a respirar para tranquilizar y calmarnos. Respira profundo y deja, reveras esta respiración que sea profunda, llena tus pulmones, no nada más que se quede aquí la respiración, llena tus pulmones e imagina cómo esta energía, esta respiración llena por completo tu cuerpo y tranquilízate. Si necesitas hacerlo varias veces, hazlo. Pero muchas veces la respiración lo que sucede es que nos oxigena y nos permite pensar más claro. Yo sugeriría respirar para equilibrar emociones y hacer una hipótesis antes de hacer conclusiones. ¿Se acuerdan? Esta en ciencia nos los enseñaban. Vamos a hacer una hipótesis. ¿Qué pasa si esto ocurre? Esta conclusión, pero si esto ocurre, es esta otra conclusión. Entonces empiezo a hacer una hipótesis antes de sacar una conclusión. No nos dañemos, porque saben que los que más nos lastimamos somos nosotros. A veces el suponer nos hace tanto daño, porque es mucho más grave a veces realmente la suposición que la realidad. Y muchas veces así es. Es como que yo pensaba que me estaban castigando, que realmente mis papás eran malos conmigo, que no me querían, un montón de ideas que tienes
por una situación que yo suponía y que me tomó tiempo aclarar. Si algo me queda claro es que mis papás me quieren, me adoran, son seres humanos que se han entregado su vida por mí, pero en ese momento la interpretación mía era con mucho veneno emocional. Bueno, aprendamos de las experiencias que tengan. Cada una debemos de tener, todos, estoy segurísima que todos tenemos este tipo de interpretaciones que hacemos, estas suposiciones. No supongamos sin comprobar. Entonces, las creencias son la base de nuestras acciones. Recuerden, ¿cuáles son nuestras creencias? Hay tantas creencias que tenemos en nuestra cabeza instaladas, que en base a eso tomamos conclusiones y decisiones. Y normalmente si una persona no llega o no te saluda, es una persona que no le interesa tu amistad. Esa es una creencia que traemos a lo mejor ahí. O así como les platicaba en alguna ocasión, si tú te subes una escalera te vas a caer. ¿Pero por qué? Porque a mí me dijeron de chiquita, porque un día se subió un tío y se cayó. Entonces la creencia es que la persona que se sube una escalera sin que alguien más esté deteniéndola se va a caer. Entonces le metes eso, imagínate que tú estás viendo a alguien subiéndose la escalera o a un hijo tuyo subiéndose una escalera y no hay alguien cuidándolo y tu creencia es se va a caer. Todo ese veneno lo estamos alimentando por creencias y cosas que tenemos que aprender a romper y preguntar y tratar de aclarar y observar. Y muchas veces todo esto está en nuestra cabeza. Créanme que mucha de esta información y de este veneno solo existe aquí. No hay otra información más que en tu cabeza. Si no nos acostumbramos a preguntar, a aclarar, a respirar, todo se va a quedar aquí. Y podemos llegar a tomar decisiones, como les dije, insisto en este tema, de terminar una relación o de tomar decisiones realmente graves que afectan una situación por una interpretación que inclusive ni siquiera estaba basada en hechos reales. Entonces, recordemos, haciendo un recuento de todo esto, sobre todo para quienes se perdieron la parte del principio, tenemos hechos y tenemos juicios. Los hechos nadie los puede negar, los juicios son interpretaciones. Y hacemos un juicio, hacemos una aseveración en base a nuestra interpretación con la información que aparte seleccionamos, porque no nos quedamos con toda la información, obtenemos algo de información y con esa información hacemos un juicio. Y el juicio es, sí está lloviendo, pero está lloviendo a cántaros, y la otra persona dice, no está lloviendo tanto. Entonces son interpretaciones de cada quien y también aquí viene la parte de respetar. Para algunas personas puede ser el que esté lloviendo a cántaros algo muy grave y para otra persona puede ser el que esté lloviendo a cántaros una bendición y puede ser una diversión enorme salirte y mojarte. Y habrá quien dice, pero si apenas es una lluviecita, qué ridiculez. Aprendamos a respetar. Aquí es donde viene también, suponemos que para la gente esto es un problema y a lo mejor estás equivocada. A lo mejor para esa persona es realmente una bendición. O a lo mejor el problema del salud, o a lo mejor, como les digo, a lo mejor viene de ojalá, o sea, tiene todo un sentido de que realmente, me acuerdo perfecto con mi abuelo que le decía, ojalá, abuelito, es que eso quiere decir Dios lo quiera. Y a lo mejor es algo similar, a lo mejor, o sea, no sabemos si Dios lo quiso o no lo quiso. No sabemos si eso no es. Estas palabras que tenemos de tanto tiempo de utilizarlas, tratemos de entender que a lo mejor es una duda que es mejor aclarar antes de aseverar. También decir las cosas, no aseveremos, decir las cosas, preguntar antes de concluir, frenar, como les decía, respirar antes de subir a la emoción. Ya cuando subimos a la emoción es bien difícil. Porque, ¿sabes qué? Le tengo que hablar y le tengo que decir que se equivocó. Y le tengo que decir que qué grosero es. Qué bárbaro, ¿cómo no me saludaste? Híjole, antes de hacer eso no vayas a caer en ridículo y luego pedir disculpas porque te equivocaste con tu interpretación. Díganme si no les ha pasado. Calmar la emoción y obviamente estar abiertos a que hay personas que interpretamos la vida de otra manera y estar abiertos a respetar. Y obviamente, por último, tomar decisiones una vez que comprobamos lo que tenemos en nuestra cabeza, que aquello que tenemos en nuestra cabeza es cierto.
Yo quisiera irme un poquito a los comentarios. Gracias. Dice Ana Paula, nosotros sufrimos por esas suposiciones que hacemos, que hace la mente, cuando, como dice Wayne Dyer, que las cosas, no creamos todo lo que nuestra mente dice. Es cierto, no debemos de creer todo lo que la mente dice. Y dice Silvia, yo por eso no me gusta el WhatsApp, por eso no me gusta. Pues tienes razón, o sea, muchas veces es tan increíble lo que nos daña nuestras interpretaciones. Mejor habla, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Mejor por teléfono. O es más, es mejor todavía un mensaje de voz que un WhatsApp, que un nada más escrito, si quieres transmitir una emoción. Si lo vas a escribir, escríbelo, pero si hay una emoción en esa escritura, mejor háblalo. Sandra García dice, es cierto. Dice Sandra Elizondo, muchas Sandras el día de hoy. Dice, qué increíble, muchas veces pasa que el suponer y concluir cosas con la imaginación te predispone y no escuchar el final de la conversación. Es cierto. ¿Cuántas veces interrumpimos? No, ¿sabes qué? Esto es... Y no hemos dejado hablar a las personas. Muchas veces suponemos antes de dejar de que termine la conversación. Por eso dicen por ahí que en boca cerrada no entran moscas. Es muy cierto. Y también muchas veces en una mente abierta entra la sabiduría. En una mente que respira, que se calma, entra esta oportunidad de que no entre este veneno emocional. Dice Noemí, sí, muy cierto. Hasta el dolor de cabeza, estar imaginándote muchas cosas. Díganme ustedes si no les ha pasado. Me encantaría que lo comentaran. Yo creo que esto que dice Noemí es algo que nos pasa a todos. Hasta nos duele la cabeza, nos tensionamos, estamos con todo este veneno emocional haciéndonos unas historias de horror. Unas historias que realmente nos dañan y nos dañan profundamente. Y dice Ana Paula también que ella ha dado algunos cursos de respiración. Dice, la respiración consciente es la clave. Nos ayuda a ver por medio de un filtro antes de reaccionar. Es cierto. Y yo quisiera aquí compartirles una frase que me encanta, que dice, cuando ayudas a quien ha caído, te levantas a ti mismo. Entonces, y esto lo aplico aquí, porque muchas veces tenemos que ayudar y tenemos que darnos cuenta que a lo mejor alguien nos falló o alguien no hizo lo que creíamos, pero al ayudar a alguien con nuestras dudas, o sea, bueno, a lo mejor no estuvo y con esta manera de tratar de salvarlo de esta situación, estamos rescatándonos también a nosotros mismos de este veneno emocional. Y bueno, yo antes de terminar, sé que nos están viendo muchas personas, quiero decirles que para mí hoy es un día muy especial. Ustedes saben que yo apoyo a esta organización que me encanta, que se llama Cardiochavitos. Y bueno, el día de hoy Cardiochavitos está cumpliendo 12 años. Esta es 12 años de vida, es una organización que ayuda a niños de muy escasos recursos. Y lo quiero mencionar porque yo también en mi vida en algún momento supuse que no iba a poder con esta cardiopatía ayudar y dar, y me sentí muy limitada. Y Cardiochavitos ha venido para mí a ser una oportunidad para dar y para recibir, porque he recibido muchísimo de ellos. Y el día de hoy celebran 12 años y yo les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que apoya, porque Cardiochavitos existe gracias a que hay mucha gente que apoya en lo económico, en lo emocional, con medicinas. Hay muchas razones, muchas formas de apoyar. Y bueno, el día de hoy quiero decirles que esa suposición que yo tenía de que mi vida no iba a tener mucho sentido en el futuro por tener una cardiopatía, bueno, Cardiochavitos ha venido a darle un gran sentido a mi vida. Felicidades, Cardiochavitos, felicidades por estos 12 años y por esa gran labor. Entonces, no supongamos que tenemos toda la información, no creamos que tenemos todas las respuestas. Aquí entra un poco la humildad. Y yo les invito a ser humildes, a no elevar esta escalera, a no llegar hasta arriba tomando decisiones. Es muy riesgoso tomar decisiones bajo las suposiciones. Y bueno, si no hay nada más, dice feliz aniversario, dice Ana Hernández. Sí, feliz aniversario a Cardiochavitos y a toda la gente que nos ve. Beba, saludos. Quiero mandarle saludos a toda la gente que me tuvo paciencia. Muchas gracias, Emiliano, gracias porque están los que estuvieron al pendiente y que se quedaron, también Malú, hasta que pudimos escuchar lo que es en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Y yo quiero terminar con esta frase
dándoles las gracias una vez más por estar aquí conmigo en estas transmisiones. La semana que viene vamos a tener una muy interesante que es acerca del valor de la amistad, cómo es tan importante en esta época tan difícil una amistad y cuidar estas amistades que a veces podemos perder por suposiciones. Y termino con esto: suponer es tan incierto como una pregunta sin respuesta y muchas veces hace mucho más daño que la realidad. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por estar aquí una vez más y les dejo con un gran abrazo y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Muchísimas gracias.